Muy bien, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Adolfo Céspedes y hoy voy a hablarles sobre el Sheol. Hablar sobre el Sheol o Seol, como se sientan bien, es preguntarnos sobre la vida más allá de la muerte. Una pregunta que gran parte de los judíos no se hacían. Solo aceptaban que luego de la muerte, buenos y malos, pues bajaríamos a un lugar común o a un gran abismo silencioso, penumbroso que quedaba realmente debajo de la tierra. Para la mentalidad judía no había una diferencia en el destino de los seres humanos, buenos o malos, pues todos iban a un mismo lugar llamado Seol o Sheol. Entonces el Seol, lo mismo que digamos que el Arayun mesopotámico, es una gran tumba donde yacen cuerpos inertes. Para el judaísmo primitivo, el Seol no era una demostración de que había vida después de la muerte, todo lo contrario. Era la afirmación de que no había vida más allá de la muerte y que después de la muerte pues no pasaba más nada. Todos vamos ahí y ya, se acaba todo. Todo lo que hemos hecho, bueno y malo, lo recibiremos como recompensa en la vida. La muerte era una cosa normal. Así que podemos definir este término hebreo Sheol como un lugar donde van todos los espíritus de los muertos, digamos así. Sin embargo, esto no tuvo siempre una visión estática. Nada en la Biblia, de hecho, tiene una visión homogénea o estáticamente generalizada. El solo concepto de la palabra evolucionó con el tiempo. Así que la palabra Sheol no es específicamente un lugar de recompensa para los malos, como muchos cristianos han entendido el infierno, o como un lugar de premios y castigos. Son un lugar de oscura existencia temporal en que los muertos esperan un juicio final. No es sino hasta el judaísmo tardío, y estamos hablando más o menos del siglo II más o menos, ¿cierto? Cuando se traduce al griego las escrituras hebreas, que esta terminología muta en la palabra griega conocida como Hades. El Hades es primeramente en el lenguaje y en la cultura griega conocida como un dios, el dios de los lugares inferiores, del infierno. Pero luego en la mentalidad judía posterior se le va a conocer más que como un dios, es como un destino, como un lugar, como un espacio. Digamos que como un lugar apartado de la presencia de Dios. Pero así como fue cambiando y mutando de acuerdo a la cultura, fue cambiando las ideas sobre esta. Pues antes se pensaba que estaban estos buenos y malos, aquí indiscriminadamente, ¿cierto? Pues estarían en el mismo lugar y eso se pensó que era una crasa injusticia. Pues sí, se pensó que realmente era una injusticia que tanto buenos y malos estuvieran en un mismo lugar en la misma condición, ¿ya? Se pensó que era una injusticia. Por eso se creyó que debía haber una división de estados en el mismo Sheol. Pues sí, es un lugar ya no de descanso para todos y para todas, sino que es un lugar en donde unos sí van a descansar, sobre todo si han practicado la justicia y la misericordia, mientras otros no tendrían esos privilegios, sino que sufrirían una especie de purgatorio o de castigo temporal. Y los buenos desde ya vivían una especie de cielo, de lugar bueno, de lugar de descanso. Era un cielo temporal, pero desde el Seol se vivía. Ahora, esto de verdad dependía de la escuela rabínica, pues algunas simplemente pensaban que el Sheol era nada, que todos moriríamos y ya. Todos al final pasábamos como un espacio de felicidad y punto. Con lo que sí podían concordar era que el Sheol era temporal y que luego de ahí el juicio, en el que de verdad se definía quién era bueno y quién era malo. Lo más interesante es que en la Biblia uno puede visualizar esos cambios, ya esos cambios y esas diferencias que se tienen con muchas ideas, incluyendo esta, la del Sheol o en griego el Hades. Por ejemplo, uno en la Biblia hebrea nota, por ejemplo en el Génesis, cuando Jacob está hablando acerca de su propia muerte, dice, voy al Sheol y punto, ¿ya? Ahí voy a estar, voy a yacer ahí. También cuando se habla de la muerte de Coré, ¿ya? Pues dice que la tierra se va a abrir y ahí se van a hundir y se van a hundir hasta vivos. Y Job menciona mucho esto, ¿ya? Job menciona mucho esto, dice que va a ir al lugar donde están todos los mortales. Pero ese cambio es interesante verlo por primera vez en la apocalíptica de Daniel, ese cambio de separación entre buenos y malos en el Sheol, reafirmando luego en varios textos de la apocalíptica de la literatura apócrifa y deuterocanónica, como el libro de Sabiduría, donde también se van a referir de esa diferencia en el Sheol de buenos y malos.
Ahora, parecía que ni siquiera en esa idea de dos habitaciones distintas, pero en una misma casa, una habitación para buenos, otra para malos, era suficiente, porque ni siquiera había una sola idea sobre el Sheol. La Biblia, por ejemplo, menciona en Lucas, hablando casi a la mitad del siglo I, un poquito más allá, una historia llamada El rico y Lázaro, refiriéndose a que los dos están en un mismo lugar, pero tienen diferentes condiciones. A final del siglo I o principios del siglo II, el Apocalipsis nos dice que el Hades o el Sheol es el lugar común para ir todos hasta ser juzgados, y que luego es Cristo quien viene y nos libera de la muerte y del Hades hacia la resurrección. Pero parece que no se colocaban de acuerdo, o no había un acuerdo como tal a ese siglo. Sí lo había hecho según los evangelios, ¿cierto? O sea, ya lo había hecho con su muerte, pero en Apocalipsis pues parecía que era la consumación de los tiempos. Así que el siglo II se reafirmó esa idea de que el Sheol no era suficiente, no es el lugar final de todos. Unos decían que desde el Sheol se vivía la felicidad por aquellos practicantes de la justicia y un poco de dolor transitorio para quienes habían actuado mal. Así que estas ideas dieron una base para otras terminologías que se fueron configurando poco a poco y que me imagino que tendremos oportunidad para volver a escuchar. Personalmente me gusta la idea primitiva del judaísmo antes de recibir todas estas influencias posteriores. Y es posible, ¿cierto? Es posible que Jesús tuviera esa idea del Sheol, no lo sabemos realmente. No las que se fueron generando de manera tardía y que se vieron reflejadas en los evangelios y en parte de la apocalíptica del Nuevo Testamento, sino en ese judaísmo primitivo. Bien, un abrazo. Gracias.